A ver, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a comenzar a ver lo que es la derivación de funciones. Al momento en nuestro tema de funciones multivariables, hemos visto qué son las funciones multivariables, cómo encontrar su dominio, cómo analizar su imagen mediante curvas de nivel, y vimos un poco sobre los límites. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es, ya que sabemos qué son este tipo de funciones, qué sucede cuando variamos las variables independientes, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el cambio cuando tengo una función y qué es lo que va a suceder con esta función multivariable, cómo va a cambiar respecto al cambio en el dominio. Entonces, lo primero que quiero realizar es que veamos una situación geométrica en GeoGebra. A ver, ahí tengo esta situación en GeoGebra. Ustedes pueden ver que se trata de una función denotada por esta gráfica en color amarillo, por esta superficie. Tengo un punto Q, Q0, aquí en color azul, y tengo un punto Q que se encuentra sobre la superficie. Bueno, en el momento vemos cómo obtenemos ese punto Q sobre la superficie. Ustedes pueden observar que si lo veo desde la perspectiva del plano XY, pues el punto Q se encuentra por encima del punto Q0. Bien, la situación que queremos plantear es la siguiente. Esta función, en este lugar del dominio Q0, que en este caso tiene coordenadas 4 menos 1, ¿cómo va a haber reflejado el cambio en la función si yo voy cambiando el dominio? Aquí, por ejemplo, pueden observar que justo aquí en este punto Q, pues podemos ver que efectivamente la función cambia, pues porque no se encuentra de manera constante. Si fuese de manera constante, veríamos un plano. Si lo viese desde esta perspectiva, pues nada más vería una línea recta a la altura del punto Q, que sería ver el plano de Canto. Y ahí no habría cambio. Toda la función se mantendría a un mismo nivel. Pero aquí no sucede eso. Pueden observar que desde esta perspectiva, pues lo que está abajo de Q y lo que está arriba de Q, pues tiene una diferencia. Desde esta perspectiva no se nota muy bien si existe o no algún cambio. De este lado sí se notaría que efectivamente hay un cambio en la función. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos cómo podemos revisar si existe o no un cambio en la función? ¿Cómo podemos cuantificar ese cambio? Debido a las cuestiones que complicaban los límites que comentamos la sesión anterior, pues resulta que ya no puedo ver un cambio ya sea hacia atrás o hacia adelante como lo veía en la derivada usual. Es decir, si yo tenía aquí mi sistema de coordenadas XY y quería medir el cambio de la función en este lugar, voy a decir que es el valor x igual a A, pues podría variar la función hacia adelante o podría variar la función hacia atrás. De todos modos me devolvería la misma razón de cambio.
Y geométricamente, pues lo que estábamos haciendo era encontrar la pendiente de una recta tangente. A final de cuentas, lo único que encontrábamos era esto. Geométricamente, pues es la recta tangente a la curva en ese punto. Analíticamente, pues es la forma en la cual la función va cambiando en ese punto. Bueno, ahí podemos decir, pues un incremento la función hacia adelante o la decremento hacia atrás y pues encuentro cuál sería la variación. Pero acá ya no sucede eso. Porque aquí no sabemos dónde es adelante, dónde es atrás, dónde es izquierda, derecha. Incluso no sabemos dónde es arriba o abajo. Usamos la parte positiva del eje Z de manera usual para decir, pues va para arriba. O la parte negativa del eje Z para decir va para abajo. Pero en realidad, si no tenemos una persona que nos dé referencia, no sabemos dónde es arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ok, quiero saber cuál es el cambio de la función en este punto, pero ¿en qué dirección? Porque si lo veo desde esta perspectiva, la puedo tomar con la dirección del eje X, pero también la dirección del eje Y, pero alguien más puede venir y decir, yo no quiero evaluar el cambio en la función respecto a los ejes coordenados, yo lo quiero evaluar respecto a, por ejemplo, la recta que pasa por el punto Q0 y el punto P. Yo quiero medir cómo cambia esta función en la dirección de esta recta sobre el plano XY. La ventaja de trabajar en el espacio es que la dirección ya la podemos tomar en cuenta con la recta, sí, pero también con un vector director, que es el vector director de la recta. Entonces, ahora lo que podemos hacer es preguntarnos, a ver, yo quiero medir el cambio en la función, en este elemento Q0 del dominio, pero siguiendo la dirección de este vector director rojo, este. Si alguien más quiere cambiar ese vector, pues también puede hacerlo, no hay ningún problema. Va a poder realizar la medición de cuánto cambia la función con otra dirección. Debido a que aquí ya tenemos una gran cantidad de direcciones, pues entonces podemos medir el cambio en la función a través del cambio en una dirección. Vamos a ver cómo hacer esto. A ver, aquí al momento sí queda claro porque ya tengo una infinidad de lugares sobre los cuales puedo, de direcciones sobre las cuales puedo medir el cambio en la función. Bien, a ver. Vamos a situarnos únicamente en el plano XY. Y vamos a tomar el siguiente caso. A ver, aquí tengo X. Aquí tengo Y. Y supongamos que queremos evaluar el cambio en una función f de XY a través de una recta que contiene estos dos puntos, que es P, que es Q, a través de una trayectoria. Y voy a decir que la trayectoria pues es esta. Esta es la trayectoria que queremos evaluar. Y pues va a tener su vector director por aquí, que sería el vector U. Voy a dejarlo en este momento como un vector cualquiera.
Bien. A ver, voy a designar en este momento al punto P a través de su vector de posición. Vamos a decir que P tiene estas coordenadas X, Y en P. Y por su parte, el punto Q lo vamos a estar trabajando mediante su vector de posición XQ y YQ. Bueno, a ver, aquí pregunta. ¿Cómo encuentro la ecuación vectorial de esta recta? De la recta que contiene los puntos P y Q. ¿Qué necesito? ¿Qué elementos necesito para encontrar la ecuación vectorial que contiene los puntos P y Q? La ecuación vectorial de la recta que contiene los puntos P y Q. ¿Qué necesito? Un vector director que sería U. ¿Y qué más? Y un punto base. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nuestro punto base es P. Y quiero alcanzar el vector Q. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por un parámetro, lambda, en este caso le voy a llamar lambda, al vector U, para que sumado con el vector de posición de P me devuelva Q. Bueno, no tenemos absolutamente ningún problema al respecto. Bien, ahora, para hacer un poquito más simple los cálculos, voy a utilizar al vector U en términos de su vector unitario. Un vector U lo pueden obtener a partir de un vector unitario multiplicado por una magnitud, por una norma, por un módulo. Y el vector U unitario lo podemos expresar en términos de sus cosenos directores. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Este pues sigue siendo el vector U. Este es su ángulo director alfa y este es su ángulo director beta. Bueno, aquí lo que voy a hacer es utilizar solamente el ángulo alfa. Porque si ustedes se dan cuenta, beta vendría siendo el ángulo complementario de alfa. Porque nada más estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces, aquí nada más voy a quitar. ¿Qué pasó? Sí, solo dos. Ni nada. Aquí voy a quitar este porque ya voy a utilizar directamente el vector unitario. U. Entonces, de lo que les comenté que estudiaran, si yo tengo un vector unitario, entonces sus componentes deben ser en X, pues el coseno de alfa. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Y en Y tendría que ser el coseno de beta. Ahora, no voy a utilizar el coseno de beta, sino que voy a utilizar otra expresión. El coseno de beta me devolvería esta componente del vector unitario, lo que sería la vertical. En alfa, utilizando solamente alfa, ¿cómo es que obtienen ustedes esa componente vertical?
Sí, o sea, con beta es el coseno de beta, pero con el seno de alfa exactamente, ¿por qué? Pues porque es el opuesto a alfa. El cateto opuesto al ángulo alfa, pues es la componente y del vector director u unitario. Entonces, este coseno de beta lo voy a sustituir por el seno de alfa. Bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir a Q con con sus componentes, voy a sustituir a P con sus componentes y voy a sustituir al vector U con base en el vector unitario. Entonces, en la recta me queda X en Q, Y en Q, tiene que ser igual a X en P, Y en P, más lambda veces el vector director. El vector director U sería la norma del propio vector U por el vector unitario, que en este caso sería el coseno de alfa por el seno de alfa. Vale. Bien. Si yo coloco tomo esta ecuación vectorial de la recta en forma paramétrica, obtendría que xq es igual a xp más lambda veces esta norma por el coseno de alfa, y yq va a ser igual a yp más lambda veces la norma de u por el seno de alfa. Ahora, nada más quiero que tomen en consideración que esta es una cantidad que se está sumando a x. Es una cantidad en la cual me indica que estoy incrementando la abscisa, porque estoy pasando de xp a xq. Este es otro incremento, pero en y, porque estoy pasando de yp a yq al momento de sumarle este lambda por la norma por el seno de alfa. Bueno, con base en esto, yo puedo denotar a este como un incremento en x y a este como un incremento en y. Las componentes coseno de alfa y seno de alfa son las que nos están diciendo cuál es la dirección que vamos a seguir en conjunto. De manera individual, el coseno por la norma por lambda es un incremento en x y el seno por la norma por alfa es un incremento en y. ¿Sí queda claro esto? Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es tomar una función, la función multivariable, f de xy. En este caso, pues es una función cualquiera, f de xy, que quiero saber cuál es su variación cuando estoy variando en la dirección de la recta que estamos trabajando, en la dirección de estas. ¿Qué tanto va a cambiar conforme voy yendo por esta recta? Bueno, lo que puedo hacer es incrementar la función. Es decir, esta función quiero saber cuál es su cambio cuando voy del punto P hacia el punto Q. Entonces, lo que puedo hacer es evaluar la función en Q, porque es el punto final de la dirección que estoy siguiendo.
y restarle el punto P, restarle la función evaluada en el punto P, porque es el inicio de mi trayectoria, y a este yo le voy a llamar el incremento en Z. Entonces, aquí estoy ya viendo cuál es el cambio de la función incrementada, porque estoy evaluando el punto Q que es el final de mi trayectoria, y le estoy restando la función evaluada en el punto P, que es el inicio de mi trayectoria. Bueno, ¿esto de qué me va a servir? Pues podemos dividir. YP, sí, exacto. Este se me pasó como X. Este es Y. Bien, podemos dividir. Bueno, antes de la división, dense cuenta que las ecuaciones paramétricas de la recta nos dicen que XQ y YQ pueden obtenerse a partir de XP y YP con su respectivo incremento. Entonces puedo hacer la sustitución de las ecuaciones paramétricas de la recta en este incremento para que me quede lo siguiente. Delta Z sería igual a la función evaluada en XQ, que es XP más lambda veces norma de U por coseno de alfa, y YQ, que vendría siendo YP más lambda veces la norma de U por el seno de alfa. Entonces, este nada más lo voy a mover un poquito para que me alcance el espacio de escritura. Me voy a poner más o menos por aquí. Y voy a borrar este. Y aquí nada más me falta el seno de alfa. Menos la función en X y P. Bien. Ahora, ya tengo este incremento, tengo esta función. Lo que puedo hacer es encontrar una razón de cambio. ¿Qué tanto va a cambiar Z cuando yo cambio las variables independientes? Voy a subir para acá a nuestro dibujo original, aquí. La expresión que tenemos abajo me está midiendo lo que está cambiando Z, pero aquí en la figura tengo que medir cómo están cambiando de manera simultánea las variables independientes X y Y a lo largo de esta trayectoria. Es decir, tengo que saber cuánto estoy cambiando desde P hasta Q. Y esto pues viene siendo una distancia, no vectorial, es una distancia, es una magnitud. ¿Cómo calculan la distancia entre dos puntos? Bueno, eso es para la pendiente. En realidad, pues es nada más una raíz cuadrada, sería la distancia. Voy a poner el cálculo de esta distancia D. Que se quede aquí un momento. Entonces, la distancia D, que sería la distancia entre P y Q, porque inicia en P y termina en Q, pues la podemos calcular como la raíz cuadrada de XQ menos XP elevado al cuadrado más
YQ menos YP elevado al cuadrado. Entonces, esta es la distancia entre puntos. Pero pues puedo usar las ecuaciones vectoriales de las ecuaciones paramétricas de la recta. Estas. Y entonces puedo sustituir XQ y YQ mediante XP más su respectivo incremento. Vean lo que va a suceder. Aquí nada más lo voy a sustituir de esta forma. A ver, XQ sabemos que es XP más lambda veces la norma de U por el coseno de alfa. Si le resto XP y esto pues lo elevo al cuadrado para que me devuelva esta cantidad, pues pueden darse cuenta que se simplifica XP menos XP y esto me queda como lambda al cuadrado por la norma de U al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa. Si hago ahora lo mismo con YQ, pues YQ es YP más lambda veces la norma por el seno. En este caso es el seno. Menos el valor de YP. Y esto en consecuencia, pues este se simplifica con este y me quedaría lambda cuadrada por la norma de U al cuadrado por el seno cuadrado de alfa. Entonces, este que tengo aquí subrayado en color cian, pues ya vendría siendo este. Y el que tengo subrayado en color amarillo, pues vendría siendo este. Observen que la distancia se va a convertir en esto. La distancia entre P y Q, pues viene siendo la raíz de lo que está en cian más lo que está en amarillo. Dense cuenta que pues lambda cuadrada por la norma de U al cuadrado se pueden simplificar porque son términos comunes y pues me quedaría coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y todo esto raíz. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y entonces me queda que la distancia entre P y Q, la distancia que vamos a utilizar para armar una razón de cambio, vendría siendo lambda por la norma de U. Así es como calcularíamos la distancia entre dos puntos utilizando las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, ahora, ¿eso de qué me va a servir y cómo lo voy a relacionar con lo de arriba? Supongan que tienen aquí una... ¿Qué pasó? Pues esa es una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Ni nada. Tomemos en cuenta una figura como esta. Este sería mi eje coordenado Z. El eje horizontal no lo voy a tomar como el eje X o el eje Y, lo voy a tomar como el eje U. Es como veríamos la recta desde la perspectiva del eje Z, es decir, a U no lo estoy viendo como una recta por arriba, sino que lo estoy viendo como una recta al nivel del plano XY. Hago eso pues porque estoy trabajando mediante la dirección que me está proporcionando esta recta. Entonces, hagan de cuenta, el eje Z saldría de su pantalla y ahí tendrían como una especie de planito coordenado entre Z y U.
Le puse el nombre de U a este nuevo eje coordenado porque el vector U es el que nos está generando esta recta. Entonces, así es como lo veríamos si ignoramos completamente el plano XY, los ejes X y Y. Entonces me quedaría de esta forma. La función, pues nos quedaría, la podríamos ver, digámoslo de esta manera, como de canto, de esa forma. Y entonces, lo que estoy midiendo aquí sería la distancia D, que estoy incrementando. Y la distancia acá, pues vendría siendo la distancia delta z, que es la función que se está incrementando en un punto determinado. Entonces, dense cuenta que aquí lo que podemos hacer es la división de delta z entre d para obtener una razón de cambio promedio. Es decir, recordemos que delta z es este. Aquí, nada más para cuestiones de comodidad, este lo voy a poner como delta x y este lo voy a poner como delta y, que pues ya lo habíamos comentado. Aquí arriba son incrementos en la variable x e incrementos en la variable y. Entonces, dense cuenta, el incremento en z lo puedo dividir entre la distancia d y en consecuencia esto me va a quedar como la función evaluada en xp más el incremento en x evaluada en yp más el incremento en y menos la función evaluada en xp y yp. Y todo esto dividido entre la distancia que estoy recorriendo después de evaluar la función y la función incrementada, que en este caso vendría siendo lambda por la norma del vector u. Bueno, ahora, ¿por qué le dejé ese espacio? Porque esta es una razón de cambio promedio, es decir, es el promedio del cambio en la función cuando yo evalúo el punto inicial y el punto final de mi trayectoria. Si yo quiero saber el cambio instantáneo en la función, pues debo calcular el límite, en este caso cuando lambda tiende a 0. ¿Por qué lambda tiende a 0 y no d, como lo puse aquí? Bueno, la distancia d pues es lambda veces la norma de u. Y la norma, de acuerdo a lo que ustedes saben de álgebra lineal y de geometría analítica, no puede ser negativa y tampoco puede ser nula. Tiene que ser un número positivo. Por lo tanto, el único parámetro que puedo variar, que puedo reducir lo más que sea necesario, es lambda. Lambda se puede reducir, la norma no. Por eso es que tomo este límite cuando lambda tiende a 0. Y esto que tenemos aquí le llamamos derivada direccional. En el espacio ya no tenemos una derivada usual así como lo tenemos en cálculo de una sola variable, debido pues, a que en cálculo de una sola variable solamente tenemos la dirección del eje X. Aquí pues ya tenemos múltiples direcciones sobre las cuales podemos analizar el cambio de la función y tenemos que especificar sobre qué línea de acción estamos analizando el cambio. Porque puedo analizarlo a través del eje X, puedo analizarlo en la dirección del eje Y, o puedo analizarlo, como en este caso, a partir de una recta en particular. Ahora, esta le llamamos derivada direccional con vector no unitario.
En general, la derivada direccional se prefiere calcular con el vector unitario, precisamente porque estamos realizando la medición del incremento en una función f por cada unidad que estamos avanzando en nuestra trayectoria, pues porque el vector unitario tiene magnitud 1, entonces estaríamos avanzando por cada vez, por cada unidad que yo avanzo en mi trayectoria tengo un cambio en la función. Entonces por eso se prefiere que se utilice un vector unitario, lo cual incluso nos simplifica un poco esta situación, porque la norma tendría que ser 1 y entonces tendríamos la que sería la derivada direccional con vector unitario. Se las voy a escribir aquí abajo. Aquí sí sería entre lambda, pues porque la distancia dependería únicamente de lambda porque la norma vale 1. Y lo voy a escribir en términos de los vectores. Aquí evaluaría la ecuación vectorial de la recta, la función con la ecuación vectorial de la recta. Aquí evaluaría la función en el punto base de la recta y todo esto dividido entre lambda. Esta pues ya es la derivada direccional con vector unitario o derivada direccional a secas. Dense cuenta que la diferencia entre la de arriba y la de abajo pues es que arriba podemos usar un vector de magnitud arbitraria y al final tenemos que dividir entre la norma. Abajo, usando un vector unitario, pues no tenemos que hacer esa división. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, en un momento vemos cómo calcular una derivada direccional. Aquí nada más estamos viendo de dónde sale la definición y por qué existe la derivada direccional. Porque a diferencia de la derivada usual, pues no tengo una dirección estándar como sería el eje X, porque el eje Y también cuenta y porque otra trayectoria también es válida. Entonces, la existencia de esta derivada me va a ayudar a medir el cambio de la función en una dirección específica. Porque no varía de la misma forma una función como estas a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo de otra trayectoria, una trayectoria general. Ahora, ¿cómo interpreto esto de manera geométrica? Bueno, también existe el fenómeno de la tangencia, de la recta tangente a una superficie, utilizando este concepto de derivada direccional. Nada más indíquenme si puedo bajarle a la pizarra o bueno, puedo moverle. A ver, ¿cómo interpreto geométricamente la derivada direccional? Voy a volver a nuestro nuevo sistema coordenado UZ
Tengo por aquí la función, aquí vería así a la función. Y en un momento vemos por qué la estamos viendo como si fuese una curva y no una superficie. Y tengo aquí en este punto el cambio. Aquí sería la función evaluada en P. Bien. Como les comenté, lo que estamos haciendo es una razón de cambio. Cuando estoy avanzando 1 por el vector unitario en la dirección de la recta, y cuando estoy avanzando delta z en la función, precisamente la función incrementada. ¿Cuál es el cambio de esta función? Bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta que tendría un vectorcito, este cateto, puedo establecer que es un vectorcito que tiene componentes u igual a 1 y z igual a delta z. Pero en esencia recuerden que esta magnitud 1 viene de la norma del vector unitario u. Entonces, la interpretación de la derivada direccional es la siguiente. Es la componente z de un vector tangente. Tangente a la función f de xy en P. Y además, pues tiene una dirección del vector u. Porque el vector u es el que me va a indicar hacia dónde estoy midiendo el cambio. Entonces, la derivada direccional me va a indicar eso. La componente z de un vector que es tangente a la función en el punto que estoy evaluando esa variación, pero siguiendo la dirección de la trayectoria en la cual estoy analizando la razón de cambio instantáneo, que es la derivada evaluada en un punto. Eso es lo que me devuelve la derivada direccional. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver, aquí estando en GeoGebra, tengo la función, el punto y tengo la trayectoria con el vector director. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un planito que va a contener a esta recta. El plano es perpendicular a XY, al plano coordenado XY, y además contiene a la recta que me sirve como trayectoria para evaluar la dirección de la derivada, para evaluar la derivada direccional. Observen que la gráfica de la función es cortada por este plano. De hecho, al intersecar este plano con la curva, con la superficie, me devuelve esta curva. Esta es la curva de intersección entre las dos superficies. Bien, voy a ocultar la función, voy a ocultar el plano.
Si yo lo veo desde esta perspectiva, ahí más o menos se observa el vector en color rojo atrás de los ejes coordenados. Observen que por esta razón es por la que estaba representando a la función en nuestro planito uz como una curva, porque en realidad estamos tomando en cuenta la intersección del plano perpendicular que contiene a la recta que nos da la dirección, y entonces con la función, con la gráfica de la función, y entonces pues lo que estoy viendo es una curva, de tal manera que lo que ven en color azul sería nuestro eje U, y pues el eje Z es el único que se distingue de manera vertical. Entonces, en este punto Q, pues voy a obtener un vector tangente a partir de la derivada direccional. Sus componentes deben ser en X y Y el vector que estoy utilizando para la trayectoria, porque observen cómo la curva pues debe estar encimada, por llamarlo de alguna forma, con la recta, precisamente porque ambas pertenecen al mismo plano, ambas están contenidas en este plano. Entonces las componentes X y Y del vector tangente a la superficie a lo largo de en esta dirección, pues debe tener las componentes del vector director de mi trayectoria. Y Z, pues va a estar denotada por la derivada direccional. Antes de escribir ya correctamente el vector, bueno, lo puedo escribir aquí. Vamos a decir que el vector tangente es V. Y ese vector tangente en ese punto a la superficie, siguiendo la trayectoria de U, pues debe tener coseno de alfa, porque es la componente X del vector unitario U, seno de alfa, porque es la componente en Y del vector unitario U, y la que vamos a denotar como la derivada direccional de esta forma. Existen muchas maneras de denotar a la derivada direccional. Pueden escribirla de esta forma. Pueden también tomarla de esta forma. Y pues evaluada en un punto, pues nos quedaría de esta manera, al evaluarla en un punto. O bien pueden denotarla como f' de lambda. La razón de que se pueda denotar como f' de lambda es porque la función aquí arriba, observen que solo depende de lambda. P pues es un punto fijo del dominio de la función, aquí representado por su vector de posición. Y el vector unitario U pues es un vector que también es constante porque se dirige en una sola dirección, que es el que me está indicando en el cual voy a evaluar la derivada de la función, el cambio en la función. Entonces, en esencia, al momento de sustituir las ecuaciones paramétricas de la recta que me sirve de dirección en la función, lo único que tengo es una función dependiente de lambda. Entonces, estas son las notaciones que puede tomar la derivada direccional. Estas son comas. Aquí es más, les voy a poner más la forma de coma porque no aparecen. Esta es una coma. Esta es una coma que les indica las diversas notaciones de la derivada direccional. Y lo que tenemos aquí, pues es el vector tangente a la superficie en el punto P siguiendo la dirección de U.
y qué es el significado geométrico de esta derivada direccional. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Sí, sí, exactamente. Este en color cian es el vector tangente a la gráfica de la función en P y con dirección U. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, a ver, hasta aquí tenemos la definición. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcularíamos la derivada direccional y a partir de ese ejemplo pues analizamos toda la geometría que acabamos de comentar para que pues podamos tener el análisis tanto geométrico como analítico del cambio en la función. Y además vamos a ver dos casos especiales de este tipo de derivadas. ¿Qué sucede cuando sí podemos utilizar una dirección que nosotros queramos? Pero ¿qué sucede cuando utilizamos las dos más conocidas, que serían en dirección del eje X y en dirección del eje Y? Bien. A ver, entonces. Vamos a analizar, vamos a encontrar la derivada direccional de la función f de xy igual a xy más y quinta. ¿Dónde la vamos a analizar? La vamos a analizar en el punto P, que tiene coordenadas 0, 1. Y vamos a utilizar la dirección del vector U. Este vector no es unitario, que en este caso es 4, 1. Bien. Entonces, lo que queremos encontrar es la derivada direccional de la función f evaluada en el punto P y en dirección del vector unitario U. No nos están dando el unitario, no hay ningún problema. Podemos utilizar este y aplicar el proceso que acabamos de deducir acá arriba, en el cual pues lo único que tenemos que hacer es dividir entre la norma para que podamos establecer correctamente la derivada direccional. Bueno, a ver, hablando de eso, ¿cuál es el módulo o norma de este vector? Exacto, este es raíz de 17. Bueno, pues a ver, vamos a calcular esta derivada direccional. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones
ya sea vectorial o directamente paramétricas de la recta que estamos utilizando como dirección. Entonces, puedo poner aquí Q. Tiene que ser igual, la ecuación vectorial de esta recta tiene que ser igual a un punto P, base, más lambda veces un vector U. Pues ya no nos compliquemos, ya tenemos P y ya tenemos U. Entonces tendríamos XQ, YQ. En X nos quedaría 0, que es la componente del vector de posición del punto P, más lambda veces 4 lambda, que sería la componente en X del vector director U por lambda, y 1 más lambda, que sería componente en Y del vector de posición de P, más la componente Y por lambda del vector director U. Bueno, ahora lo que vamos a hacer pues es evaluar la función incrementada, es decir, evaluarla en XQ y YQ, porque la función original vendría siendo esta, y al evaluarla acá, pues me quedaría ya una función incrementada. Ya le moví al zoom. A ver. Nada más le muevo arriba. Aquí. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función con las ecuaciones paramétricas para tener la función incrementada. Entonces, f de x, pues x es 4 lambda. Y es 1 más lambda. Y entonces, al evaluar x en la función, pues me quedaría 4 lambda. Al evaluar y en la función, me quedaría 1 más lambda más 1 más lambda a la quinta. Bueno, dense cuenta que aquí la función f ya dejó de ser una función multivariable, y al evaluarla con las ecuaciones paramétricas de nuestra dirección, de nuestra trayectoria, ya se convirtió en una función de una sola variable. Entonces aquí nada más voy a escribir 4 lambda más 4 lambda cuadrada, y este lo voy a dejar así, no nos vamos a poner a desarrollarlo. Bien, con esto tengo que la función incrementada es f de lambda. Le tengo que restar la función en el punto original, es decir, f de p, que en este caso p era 0, 1. Si ustedes evalúan la función que estamos trabajando en este punto, x vale 0 y y vale 1. ¿Cuánto les quedaría la función evaluada en x igual a 0, y igual a 1? 1. 1 exactamente. Entonces aquí abajo nos quedaría 1 entre el valor de lambda por la norma. La norma del vector es raíz de 17 por lambda,
Y entonces a esto le tengo que calcular el límite cuando lambda tiende a 0. Y esto tiene que ser igual a nuestra derivada direccional en el vector u por la función en el punto P. Bueno, aquí ya lo puedo poner como unitario. Ahora, si ustedes observan, y se acuerdan de la definición de derivada, este escalar pues, puede salir de la derivada, o sea, no hay ningún inconveniente. Ese no lo podemos tomar en cuenta por el momento. Pero en realidad lo que tienen aquí es lambda más delta lambda menos f de lambda. Y todo esto dividido entre lambda. Calculando el límite cuando lambda tiende a 0. En realidad lo que tenemos aquí sería la derivada de la función evaluada en lambda en un valor en específico. Vamos a ver en un momento qué valor tenemos que utilizar para evaluar lambda. Entonces, debido a que ya nada más me queda una función en términos de esa distancia que estoy recorriendo sobre la recta, es una función en términos de lambda, pues lo único que tengo que hacer es aplicarle la derivada usual. Lo que acabo de hacer es, bajo ciertos parámetros, es cambiar de coordenadas. Cambié del sistema de coordenadas x, y, z al sistema y, u, donde lambda pues, es la variable que va recorriendo el eje u. Salvando muchas proporciones, porque no es como tal un cambio de coordenadas como los que van a ver en cálculo vectorial, pero podemos darle un símil a esto. Entonces, lo que puedo hacer con esta función es derivarla directamente respecto de lambda. Si yo quiero calcular la derivada direccional del vector unitario respecto a del vector unitario u de la función f evaluada en un punto P, pues lo único que hago es derivar la función f, bueno, antes de derivarla. Tengo que dividir entre la norma, 1 entre la raíz de 17, la norma del vector que estoy utilizando, por la derivada de f respecto de lambda, evaluada en el punto donde quiero saber el cambio de la función. Y para ello me voy a regresar a las ecuaciones paramétricas, a estas. El lugar donde yo quiero evaluar el cambio de la función es aquí, en 0, 1. De acuerdo a las ecuaciones paramétricas que tienen ahí abajo, ¿qué valor de lambda les devuelve el punto 0, 1? ¿Cuál? No. 0. Lambda igual a 0, porque si ustedes sustituyen lambda igual a 0 aquí y aquí, pues les devuelve el punto original, porque es el punto base de nuestra recta. De esta forma podemos derivar la función en términos de lambda y evaluar esto en lambda igual a 0. Evaluar esta derivada en lambda igual a 0. Obviamente tenemos que dividir entre la norma para que tengamos la derivada direccional correcta.
utilizando el vector unitario. Ya al final sí vamos a usar el vector unitario. Bien. A ver, aquí entonces tengo la función. La voy a dejar por aquí abajo, porque la voy a borrar en un momento. Entonces, a ver, derivada de lambda. Así directamente, la derivada que ustedes conocen. La derivada de 4 lambda, pues es 4. Más la derivada de 4 lambda cuadrada, pues es 8 lambda. Más la derivada de 1 más lambda a la quinta, pues es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de 1 más lambda, pues que es 1. Pues ahí está, ya tengo esa derivada. Entonces, quito esto. Como sé que esa derivada la tengo que evaluar en lambda igual a 0, para que me devuelva el punto que estoy trabajando, entonces esto me quedaría como 4 más este es 8 lambda es 0, 1 más lambda es 1 a la cuarta, pues sigue siendo 1 por 5, 5. Y esto vendría siendo 9. De tal forma que la derivada direccional de la función p, de la función f, evaluada con el vector director unitario u, en el punto 0, 1, es 9 sobre raíz de 17. Si yo quiero sacar el vector tangente, en este punto, entonces debo usar el vector unitario. Aquí mi vector es 4, 1. Entonces el vector unitario sería 4, 1, pero dividido entre su norma. Cuatro, 1 y el valor de la derivada direccional, que me quedaría 9. Y ese vendría siendo el valor de la derivada direccional, este, y el vector que es tangente a la función en el punto P, en dirección de U. Entonces, dense cuenta que para obtener la derivada direccional, solo evaluamos la función con la recta que vayamos a utilizar, que el punto y el vector que nos estén dando. Vamos a tener una función en términos de lambda, simplemente la derivamos respecto de lambda y la evaluamos con el punto. En este caso, lambda sería igual a 0. Aquí sí, lambda siempre va a ser igual a 0 si toman como punto base de su recta al punto que les estén dando para encontrar la derivada direccional. Si toman cualquier otro punto, entonces va a ser otro valor de lambda. Pero si en sus ecuaciones paramétricas usan al punto donde quieren estudiar el cambio en la función, lambda siempre va a ser igual a 0. Lambda tiene que ser igual a 0 debido a que el punto donde se está analizando el cambio en la función es el punto base de la recta. Lambda es igual a 0 porque el punto donde se estudia el cambio de la función es el punto base de nuestra recta.
De hecho, precisamente por este tipo de cuestiones es que les comenté que estudiaran un poquito sobre la parte de geometría analítica, de las ecuaciones de la recta y el vector director. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Sí, ¿qué pasó? Es que como el vector unitario está dividido entre la norma y la derivada direccional está dividida entre la norma, esa expresión nada más factoriza el 1 sobre raíz de 17. Ni nada. Pues a ver, vámonos rápido a GeoGebra. Y voy a escribir la función que estamos trabajando. F de XY es igual a XY más Y quinta. Bueno, esta es la función. Ahí la tienen. Es más, le voy a cambiar el color. Y voy a bajar un poco la opacidad. Ahí está. Así yo creo que se ve perfecto. Bien. A ver, voy a poner el punto P. Entonces, nuestro punto P es 0, 1. Tomando en cuenta el plano XY. Si ya lo quiero ubicar en la función, pues lo que tengo que hacer es evaluar a la función f en ese valor. Así, cuando en las funciones de una sola variable ustedes quieren encontrar cuánto vale y, lo que hacen es evaluar la función con x. Si aquí quieren encontrar cuál es el valor z para la gráfica, pues evalúan x y y en la función. Entonces, ahí lo tengo. Vean cómo efectivamente es un punto que se encuentra sobre la gráfica. Bien. Ahora, por otro lado, voy a poner el punto P', que en este caso va a ser 0, 1, pero va a estar en el plano. Y voy a poner el vector U que estamos trabajando, que en este caso era 4, 1. Observen que ahí está el vector director y el punto. De tal manera que pues, voy a poner la recta. La recta que me ayuda a calcular la derivada direccional, pues debe contener al punto P en el plano XY, que aquí lo estoy nombrando P', y U. Esta en color negro, pues es la dirección que estoy utilizando para medir el cambio en la función, en esta dirección. Bueno. A ver, ¿cuánto nos dio el vector tangente según nuestra derivada direccional? Nos dio 1 entre raíz de 17. ¿Y qué componentes tenía? 4, 1, que son las del vector U, y 9. Bien. Ahí pues ustedes pueden observarlo. Es más, le voy a cambiar el color. Lo voy a poner en color rojo. Ahí lo observan. No está en el punto porque debemos hacer lo que parta del punto. Está directamente desde el origen. Aquí GeoGebra me lo está interpretando como un vector
de posición. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que este es un vector que parte del punto P, que se encuentra en la superficie, de esta forma. Vean cómo ya lo cambió. Y observen cómo efectivamente en este puntito tiene tangencia este vector a la función. Y vean cómo efectivamente, voy a ocultar la función, está en dirección de nuestra trayectoria utilizada. Entonces aquí es precisamente donde tenemos el vector director, en el punto de tangencia de esta función a lo largo de esta trayectoria, de esta dirección. Ahora, lo podemos ver de una forma más clara si yo pongo el plano menos x más 4y igual a 4. Este lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner, por ejemplo, en amarillo. Ahí lo tienen. Y voy a poner la intersección de este con este. Vean cómo se encuentra en la curva. Y aquí debe haber tangencia en este. Aunque no se ve tan tangente en este punto. Aquí debería verse tangente, no sé por qué no me lo marca como tangente. Debe verse tangente aquí en con esta curva. Supongo que debe ser por la perspectiva. A ver, voy a hacerle este un poquito más grande. Es por la perspectiva. Ustedes pueden observar cómo aquí ya se ve de mejor forma tangente. Aquí sí ya lo podemos ver de mejor forma cómo se encuentra tangente justamente en este punto. Aquí es donde iría la recta tangente a la función en este punto. Aquí fue nada más un arreglito para que se viera de mejor forma. Con el vector unitario pues no lo podíamos ver bien. Le quité nada más las normas. Recuerden que aquí para la tangencia, en este caso no nos interesa la dirección y no tanto la magnitud. Por eso fue que le quité el 1 sobre raíz de 17. Aquí efectivamente con esta situación ya lo podemos ver que efectivamente es tangente a la trayectoria. Nada más aquí es cuestión de la representación de GeoGebra. Bueno, entonces geométricamente pues así lo podemos ver. Podemos ver cómo la derivada direccional en este punto tiene este vector director que es tangente. Nos lo podemos ver así. Así.
Y pues efectivamente podemos ver que el punto, el final del vector, el punto P, y pues abajo de ellos ya no hay otra curva, pues geométricamente entonces vendrían siendo tangentes estos dos, justo en este puntito. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Es con la dirección de U, que es 4, 1. U, ahí pues lo tenemos, vemos como efectivamente desde XY son paralelos. Y mediante la derivada direccional, lo que nos devolvió la derivada direccional, es decir, esto que tenemos ahí en el círculo amarillo, esta. Sí, ahí usé el vector unitario con esta derivada direccional. Con esta. El vector unitario con esta. También pude utilizar, que fue al final lo que hice con la representación, directamente la derivada direccional con el vector que no sea unitario, 4, 1. Ahí nada más es cuestión de que me interesa la dirección para mostrar que efectivamente eran tangentes. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Entonces. Bueno, a ver, voy a copiar nada más una parte de acá. Ay, pero ya la rayé. Bueno, la voy a escribir nuevamente. A ver, la situación es esta. Ya sabemos que la derivada direccional en un punto P pues es el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x más delta x. Aquí lo voy a poner nada más como x más delta x. Ay, nada más que no me va a acabar la escritura. Lo voy a hacer más compacto. Así está mejor. A ver, este es el límite cuando lambda tiende a 0 de f más la función del límite de la función incrementada menos la función en el punto original entre lambda. Bueno, a ver, la situación es esta. Aquí voy a pintar el plano X, Y. Y por ejemplo, en este lugar, este va a ser el lugar P.
En este lugar lo que quiero analizar es la variación de una función en dirección del eje X, es decir, sobre esta línea de acción que es paralela al eje X. ¿Qué vector me devuelve la dirección en X? ¿Cuál es el vector? De los conocidos que ustedes conozcan, vector unitario en dirección del eje X. Es Y, exactamente, el vector Y. Bien, es un vector unitario. Entonces, si quiero evaluar el cambio en la función en P en dirección del eje X, el vector unitario que tengo que utilizar es el vector Y. Entonces, se puede sustituir aquí arriba este vector Y. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Vean ahí esa línea que atraviesa el punto P. ¿Están de acuerdo que para recorrer esa trayectoria, pues tengo que ir variando X en la dirección del vector Y? Pero ¿qué le pasa a Y? ¿Qué sucede con Y en este caso? Exacto, no le pasa nada a Y, solo se está incrementando X, es decir, Y permanece constante. El cambio de la función lo estoy evaluando directamente sobre el eje X. Sobre el eje Y no me interesa, Y se va a quedar como constante. Entonces, aquí puedo tener que el límite de la función incrementada, en este caso en Y, menos la función original, entre lambda, cuando lambda tiende a 0, solo va a depender de la variación en X. Y va a permanecer constante. Aquí cuando lambda tiende a 0. Y esta definición de derivada direccional sobre el eje X la voy a conocer como la derivada parcial de f respecto de x. Esto es lo que llamamos la famosa derivada parcial. Respecto de x, es decir, la dirección del vector y. Bueno, con esto estamos usando la derivada parcial, la derivada direccional, para definir una de las derivadas en las funciones multivariable más importantes que existen, que es la derivada parcial de una función respecto a una de sus variables independientes. Porque a final de cuentas, en esta situación, lo que tendríamos es que x varía. Aquí lo único que estoy variando a través de lambda es x.
Entonces, esta situación la puedo reescribir de la siguiente manera. Como el límite cuando x tiende a 0 de la función de x incrementada, evaluada también en y, menos la función en x, también evaluada en y, cuando el incremento en x tiende a 0. Más dibujo bien la y. No sé por qué no me deja. Ahí está. Y pues dense cuenta que aquí la derivada parcial en x se realiza al derivar usualmente respecto de x. Así tal cual como ustedes conocen la derivada en una sola variable, pues así hacemos las derivadas parciales. Y nada más le pongo que esta es la derivada parcial respecto de x, su definición, ya en términos de los límites que conocemos. Aquí quiero que no interpreten que se está realizando una derivación implícita como la que conocen de cálculo y geometría analítica, porque en esa derivación y depende de x. Aquí no, aquí y x son completamente independientes. Entonces, en la derivada parcial, lo que estoy haciendo es variar x y dejar constante y. Eso es la derivada direccional sobre el eje x o con dirección del eje x. Y todo lo que acabamos de ver respecto a la derivada direccional, interpretación geométrica y al análisis, es válido para nuestra función utilizando las derivadas parciales. Pero viene una forma más simple de calcular porque ya no debo usar lo que vendría siendo las ecuaciones paramétricas. Porque si yo quiero representar de manera paramétrica al eje x, lo tendría de esta forma. X pues sería igual a el origen, que sería el punto base. Y también sería el origen, más lambda. Y en consecuencia tendría que x es igual a lambda. Como y va a permanecer constante, pues terminaría directamente en la derivada de una constante que vendría siendo 0. Aquí de manera general, si yo quiero utilizar una recta que no sea específicamente el origen, en el dado caso de que la función no contenga al eje x o no pase por el origen, pues tendría que el punto base de nuestra recta, de nuestra recta que nos ayuda a dar la dirección, pues es xp más yp, y entonces x es igual a lambda más xp. Y si consideramos que el lambda es delta x, porque nada más estaríamos incrementando la función, pues resulta que nada más tengo que hacer la derivada respecto de x, de la función multivariable. Indíquenme si le puedo bajar. Sí, porque no escuché. Si pueden repetir, por favor, lo que me dijeron. Vale. Por ejemplo, voy a tener aquí la función f de xy igual a la raíz de x cuadrada
menos xy más 2y cuadrada. Y lo que quiero obtener es la parcial de f respecto de x. Si yo quiero obtener la derivada parcial, pues aplican las mismas reglas de derivación que ustedes conocen. Debido a que x es la variable que estamos incrementando y y la mantenemos constante, pues en realidad lo que estamos haciendo es derivar de manera usual, como lo han hecho desde que conocieron cálculo. Entonces, por ejemplo, esta función, puedo aplicar la regla de la cadena y aplicar la regla de la función potencia para poder derivarla. Me quedaría de esta forma. Sería el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos y por regla de la cadena, pues la derivada de lo de adentro. Aquí lo voy a poner con otro color. Entonces, la derivada de lo de adentro, pues la derivada es lineal. Entonces puedo ir sumando por sumando y sacar los escalares de la derivada. La derivada, como estoy trabajándola respecto de x, entonces tengo que derivar x cuadrada. Pues la derivada de x cuadrada respecto de x, pues es 2x. El siguiente sumando. Ahí tengo y, pero como estoy derivando parcialmente, y va a salir como constante. Entonces la constante sería menos y. Y derivo únicamente x. Debido a que la derivada es lineal, pues los escalares pueden salir de ella. En este caso el escalar de toda esta función sería menos y, porque estoy derivando respecto de x. Por eso me queda aquí menos y. Y después la derivada de x, que es 1. Más la derivada de 2y cuadrada respecto de x. Como y la estoy manteniendo constante y 2y cuadrada no depende de x, pues es la derivada de una constante que vendría siendo 0. Y entonces con eso tenemos que la derivada parcial de f respecto de x es 2x menos y entre 2 veces la raíz de x cuadrada menos xy más 2y cuadrada. Y ya hemos calculado la derivada parcial de esta función respecto de la variable independiente x. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de cómo se obtuvo esta derivada parcial? Ajá, exactamente. Este mismo análisis que hemos hecho, podemos hacerlo para la derivada parcial respecto de y. Entonces, desde aquí, en lugar de tener la recta paralela al eje x, pues vamos a tener la recta paralela al eje y. Y puedo hacer la generalización. Para la derivada parcial de f respecto de y, esto implica que el vector director que estamos utilizando para nuestra derivada direccional ahora es el vector j. Sigue siendo unitario. Y además
Bueno, en lugar de que se dirige, lo voy a poner aquí igual. Además, x la vamos a considerar como una constante. Y el mismo análisis que hemos hecho para la derivada parcial respecto de x sucede para la derivada parcial respecto de y. Y si tienen funciones de más variables, sucede exactamente lo mismo, porque lo único que estamos haciendo es mantener fijos dos ejes coordenados y variar uno. Por ejemplo, si quiero calcular la derivada parcial respecto de z, que eso lo van a hacer ya en la próxima semana, de hecho. Vamos a ver ya con funciones de 3 variables, porque vamos a ver un elemento llamado gradiente, que tiene que ver precisamente con las derivadas parciales. Entonces, voy a tomar esta misma función y ahora voy a calcular la derivada parcial respecto de y. Y por lo tanto, si quiero calcular la parcial respecto de y, la parcial de f respecto de y, pues ahora mantengo fija x, la mantengo como constante y derivo y. Otra vez, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. Entonces, esta función no depende de y, por lo tanto la trato como constante y la derivada parcial de x cuadrada respecto de y es 0. Esta función sí depende de y, pero el menos x es una constante que sale de la derivada parcial. Y derivo y respecto de y, que vendría siendo 1. Más, esta función sí depende de y. Entonces aplico la regla que necesite aplicar para obtener la derivada, que en este caso sería la función potencia. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de y respecto de y, que sería 1. Y en consecuencia tenemos que la parcial de f respecto de y es igual a menos x más 4y entre 2 veces la raíz de esto. Y listo, ya tenemos ahora también la derivada parcial respecto de y. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues finalmente, ya para que terminemos la sesión del día de hoy, voy a pasarme a GeoGebra. Ah, bueno, pero antes de realizar cualquier situación. Voy, por ejemplo, a poner un punto. Voy a poner un punto que sería 2, 1, que pertenece al dominio de esta función. Si yo quiero evaluar la derivada parcial, ya sea la parcial respecto de x o la parcial respecto de y, pues donde vea x voy a sustituir el valor de la abscisa en el punto y donde vea y
pues voy a sustituir también ese valor. En este caso, si quiero evaluar este punto en la derivada parcial, pues donde vea x sustituyo 2 y donde vea y sustituyo 1. De la misma forma que ustedes evalúan una derivada usual. De hecho, otra notación de la derivada parcial es esta. Si quiero calcular la parcial respecto de x, a la función f le pongo un subíndice x. Con eso estoy indicando que estoy evaluando la derivada parcial respecto de x. Otra vez, donde vea x puedo sustituir el 2 de este punto y donde vea y sustituyo el 1. En el caso de la derivada parcial respecto de y, el subíndice sería la letra y, porque es la variable sobre la cual estoy derivando. Y el punto evaluado, 2, 1. Cualquiera de estas dos notaciones es válida para que ustedes utilicen para representar una derivada parcial. Las de abajo me parecen más simples cuando queramos evaluar un punto en particular. Las de arriba pues las podemos utilizar nada más para indicar que vamos a hacer la derivada parcial y las de abajo para que podamos evaluar el punto. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo a la mano la derivada parcial en y. Si quiero evaluar esta derivada parcial en el punto 2, 1, pues donde vea x evalúo 2, 2, 2, y donde vea y, pues evalúo 1, 1 y 1. De la misma forma que ustedes lo hacen en las derivadas usuales. A ver, pues ya que tenemos esta aquí, vamos a ver cuánto vale la derivada parcial de f respecto de y en el punto 2, 1. A ver, aquí x vale 2 y y vale 1. Entonces tengo 4 menos 2, pues es 2. Entre 2 por la raíz x al cuadrado, pues es 4. Menos x por y, que sería menos 2. Y al cuadrado sería 1 al cuadrado por 2, pues vale 2. Y pues estos dos se simplifican. La raíz de 4 es 2. Este y este se simplifican. Entonces, esta derivada parcial, la parcial de nuestra función f respecto de y evaluada en 2, 1, es un medio. Es decir, conforme avanzo 1 en y, la función va a variar un medio. Y entonces podemos también calcular el vector tangente a la función en el punto. ¿Qué pasó? Menos 1. ¿Por qué menos 1? Dos por 1, 2. Si es que no se están sumando. Bueno, ¿algún comentario hasta el momento? En este caso sería, voy a poner como el vector v. Como estamos derivando parcialmente respecto de y,
Entonces estamos utilizando el vector j. La componente en x sería 0, la componente en y sería 1 y la componente en z viene dada por la derivada parcial respecto de y. Ese sería el vector tangente en y. El vector tangente en x, pues sería el vector y, el que estamos utilizando para la derivada direccional, y sería 1 en x, 0 en y la parcial de f en x. Entonces, en nuestro ejemplo, la parcial de f en y evaluada en el punto debe ser 1/2. De nada. Pues ya nada más para finalizar, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Bien, aquí ya tengo GeoGebra. Tengo aquí la función, la raíz de x cuadrada menos xy más 2y cuadrada. Y pues aquí le voy a hacer lo mismo que hace rato, la voy a poner un poquito más clara, más que nada para que se note la situación. Bien, a ver, lo que queremos es encontrar el vector tangente a esta superficie en dirección del eje y, en el punto, que en este caso sería 2, 1. Entonces, para obtener la componente en z, evalúo la función directamente en 2, 1. Observen cómo se encuentra sobre la superficie. Y entonces lo que quiero es el vector tangente en este punto, siguiendo la dirección del eje y. Bien, el vector tangente en y nos dio, aquí de acuerdo a las directivas de GeoGebra, pues voy a poner el punto inicio, más. ¿Qué vector nos dio? Pues es en dirección del eje y, debe ser 0, 1. Y la componente en z nos devolvió 1/2. Y vean cómo efectivamente es tangente a la superficie en este punto, en el punto P. Este se aprecia de mejor forma que el otro. Y vean que si lo veo por arriba, desde la perspectiva del plano XY, así, oculto la superficie, pues observen que efectivamente el eje y este vector tangente llevan la misma dirección. Entonces, efectivamente aquí ya tengo el vector tangente a esta superficie en el punto estipulado. Bueno. Con esto pues pueden encontrar una recta tangente. Por ejemplo, puedo decir que es la recta tangente a y, que tiene como punto P y vector director, pues el vector V en dirección de y. Y observen cómo esta recta, pues efectivamente solamente toca a la función en este punto. Es el único lugar donde la toca.